rinconcito, enclavado en el Alto Ayer, llantaron en San Benito, que lle falsa a mi entender. De algún fatu pregonó que aquella xente sencilla, fai mucho tiempo, acordó el facer una capilla, que xuntos todos os vecinos traballaron máis de mestra, yendo piedra, tapinos, e levantado parés. Hasta aquí todo moi natural. Non hai nada que mos sorprenda, pero na Vega Central tal que de la leyenda. Dice esa leyenda incierta y per tanto exagerada, que al meterla pela puerta, metiénla atravesada, que te está utica tan mala y después de dura brega, acordaron el doblarla untándola con mantega. De casa. ¡Calla, Fatu! Vamos ver, ¿pero qué pretendéis, oh? Si non dimos golpe en toda la carrera. Igual pensáis de verdad que nos deben mandar una misión tan importante como la de las pirámides de Giza o la de Chichén Itzá. A ver, una cosa es que no nos manden a hacer maravillas como las pirámides o la esfinge de Egipto. Y otra cosa es que nos manden a hacer una capilla hecha en un pueblo perdido de la mano de Dios. Debe ser muy complicado, así que igual somos capaces de ayudarnos y podemos volver para casa con las antenas bien altas, orgullosos del trabajo bien hecho. Que no te parece muy complicado. Yo no sé, pero yo, la asignatura de megaestructuras y el montaje saqué la quinta convocatoria, ¿eh? ¿Y yo la desgracia? Bueno, yo saqué la tercera, así que viéndolo visto, asumiré el mando de esta misión. Eso, tú ponte de responsable que para eso fuiste la más estudiosa de los tres. ¡Virgen de los planetas perdidos! Lo que yo digo, no nos van a dejar volver. La vergüenza somos. A mí, ¿qué queréis que os diga? Lo que peor me parece no es que nos manden a hacer una capilla. Lo que peor me parece es que nos manden llevar los animales sagrados a un gocho. Los que fueron pesitos llevaron un plato, que son bien más limpios. Ay, Prubi, no ni digas eso, que lo traumatices. De un animal sagrado, lo mismo que el gato que llevaron pasito. Con mujer, sagrado se dará luz, pero tiene un color más fuerte que el del gato. Bueno, eso ya hasta que lo bañen y lo pongan como un faraón, que es lo que se merece. ¿A que sí? Tiene una balena de carne guapísima y adorable, que lo van a bañar y poner guapo como un príncipe intergaláctico. Falta tiempo un baño, sí. Bueno, vamos a centrarnos un poco, que estamos a punto de llegar al destino. Entonces, la misión consiste en ayudar a los humanos venezuelanos a edificar la capilla, enseñándoles nociones básicas de construcción de megaestructuras y entregándoles al animal sagrado para que lo venere. ¿Está claro? Pero claro, jefa. Tened en cuenta que si conseguimos completar la misión con éxito, tendremos la oportunidad de remontar la nuestra reputación y los destinos de las misiones serán cada vez mayores. Y aunque solo sea por no sentir a mi madre recriminarme todo el día, que si no hice clases de estudiar, que si esto, que si lo otro, prométete, jefa, que hablar todo de mí. Y yo también, aunque solo sea porque nos mandan a un sitio en el que faga buen tiempo y se tenga calentín, porque, mira, hay país, estoy de gordo, por lo menos de verde, podemos camuflar
cambio para eso. ¿Qué dices, burros? Eso non se acordes ni na domina ni na lugar. Ten de ser algo máis neutral. Bueno, ya miraremos a ver. Agora, abrochar os cintos que vamos a aterrizar. E garrea al gochu, non vai a ser que salga desparello. Mamina, el pueblo, tal cual lo recordaba. Es mentira que pasaran tantos años. Hay mucho mayor tiempo y hay mucha menos nieve que la última vez que vinimos. El cambio climático llega hasta Ferechosa. Bueno, deixemos de rollos que vinimos a lo que vinimos. Tenemos que evaluar el estado de la capilla, ver si la estructura ya es sólida y comprobar el estado de bienestar del animal sagrado. Y no sé vosotros, pero yo tengo prisa, que pedí las vacaciones y para la semana que viene marcho para Plutón unos días a desconectar. No lo había más cerca o... ¿Qué? O entra o sale, pero pese la puerta que escapa el gato. Digamos del gochu. El gochu, gato, lo que sea. Pero pese la puerta, que la calefacción no llega aquí. Sí, disculpe, ya cerramos. A ver, esta ya era vuestra manera de pasar desapercibidos. Parece mentira, estáis como la primera visión. Bueno, ¿qué ponemos por aquí? Ay, yo acuérdame que la última vez que vinimos tomáramos un bebedizo, pero bueno, que lo echaban de lo alto. Sí, y unas bolines blancas, con una especie de líquido naranja. Sí, y otros bolines marrones que estaban perbones para per detrás. Sidra, faves y pancho. A las 10 de la mañana. Sí, ya que tenemos que forrar bien para trabajar. Sí, lo que ustedes digan. Eso sí que é almuerzo campeones, con faves y sidrina non fai falta gasolina. ¿Qué tiempos nos que yo podía almorzar eso? Desde que el matasanos me lo prohibió, estoy muerto en vida. Tanto brócoli, tanto calabacín. Voy a volverme verde como los marcianos. La cuenta. Ahora ya es un día verde, literalmente. Calla, bruxa, que entre tú y el médico queréis matarme de fame. Virgen Santísima, no me estoy. Oye, Manolo, calla la boca que lo fai por tu bien. Pues yo, aparte, os voy a decir una cosa. Prefiero morir con la barriga farta que vivir 100 años comiendo acerves. Entonces, ¿para qué les planté esta huerta? Y es vos, boicoteaste tú solo. Bueno, porque hay que conocer al mismo más de cerca. Calla la boca y saca ya, que pierdo la cuenta. Pues yo me comiendo los 100 y como todos los días, cocido comiendo con pavo. Porque podrías un pasto con el día. Manolo, esa bocona. Al cuero este pacto, a los enemigos hay que mantenerlos cerca. ¿Qué sabéis vosotros? Estamos en la edad estropeada. Pacho, un día os quedaría estos tres la moceda. Hola, Telvina Reina. Esta sí que llamó en estos 3 viejos verdes. Hola, Marisa, ¿cuál es tu cafetín para llevar? Estaría máquina. Oye, ¿sintiste algo raro cuando estaba para amanecer? ¿Algo raro como qué? Algo tipo un gimnasio de un coche, algún vehículo dentro del llave. Y es raro, porque hay marcas en el chavo de Martino o algo. Un coche no me parece, en realidad no sé de qué puede ser, pero todo está pillado. Ya te di cicatrices fatales de a ti. A este paso, vas quedarte los puntos del carne Omni. Iba con priesa. Ya estaba pensando en las vacaciones plutonianas. Bueno, fíos, la próxima vez aterrizáis y aparcáis vosotros. Espero que nos quedara bien cubierto el platillo. El caso es que no hay vehículo ningún por ahí cerca. Nada, una cosa rara. Tendría algo para perdida, que vendría algo que va para la noche. Y esta tarde pues encontrar el día de la mañana quitarlo. ¿Qué sabes? Terminar sin cuerpo en una yadita. Benito, tienes que dejar de ver tanta tele. Bueno, vecinos, cualquier cosa que vos enteréis, decísmelo. Hala, ve otra vez. Hasta luego. A ver si fueron aquellos furiatos. ¿Quiénes son los de almuerzo saludable? Ya estamos con los prejuicios. Sí,
que tienen con llegar con coche hasta todos los lados. Sí, como los del verano pasado, que llegaron con coche de playa y quedaron trancados. Sí, o como Carmelo Mano, no habla de Dianes. Dende yo, mirad que sois, ¿cómo os prestáis a tanto melodía? A mí me tienen pinta madrileña, a mí callarme que la conocía. No sé. Cóbrenos, señor. Disculpen, que deberíamos de ir a ver la capilla. Sigue tan donde siempre. Hombre, todos no te iban a criar padres, hay que vaya un porrón de años. Miren, acabando la partida, iba a ir yo a preparar unas cosas, así que aprovecho y enseñosla. Igual podríamos enseñarles a nosotros a usted. Perfecto. Vamos con usted dos. ¿Y la capilla al gochu, no? ¿Cómo llevo? Pero serán faltosos. Don Fermín va así un poco mal vestido porque quizás tuve pobreza. Pero vos, no, por Dios. Usted no, el gocho animal, digo. No, aquí lo más parecido que tiene que ver con el gocho y el clero y la iglesia de San Martín. Pero eso no está aquí, eso está en Morea. ¿Veis ustedes totalmente seguros? Hombre, segurísimo, si no nos casemos este y yo. Eso del canto gocho y llega a su San Martín, en mi caso fue verdad. Duite que te quede. ¡Hala! Acabamos la cháchara. Marcho. Y esto, como la oficina de Provenza, van pagados los dos faltosos. ¿Vienen? Sí. Hala, con Dios. Dende yo, Manolo, cómo te presta a vivir al límite. Metiéndote todo el día con cura. ¿No sabes que soy peligrosísimo? ¿No sabes que tiene permiso divino para mandarte de cabeza al infierno? Sí, pero antes de ir para el infierno, pasa por la cocina, que hay que pelar patatas. ¡Venga! ¡Funcionando! Sí, y yo voy a ir a hacer algo con el agua y despachar a los coches. Chao. Hola. ¿Qué pasa? ¿Ninguna novedad, no? No, Fillina. Estos burros que pensaban que fueran estos por la paz los que decían el fruto está pinado. Pero yo os dije que no, que además a mí que ya me lo conocía, como si os hubiera visto muchas más veces. Y tantas veces, míralos. ¿A quién, Pacho? A los foliatos. Pero si tal igual, esto tiene que ser cosa de ruchería. A ver, Pacho, estate tranquilo. Esto es totalmente imposible. Este grabado tiene más de 300 años. No puede ser ella. Estás muy nervioso. Vete para casa y echa un pigazo. Ya lo verás de otra manera. No lloré, estoy perfectamente en los míos cabales. Yo no estoy diciendo eso. Lo mejor es que descanses un poquito. Venga, que te acompañe a casa. Y en todos los mozos de ayer, ¿qué tal? Prestéis la capilla, la verdad que la tenemos bien guapa, marcharían encantados. Sí, la verdad que quedaron encantados. No hacían más que ponderar lo robusta que era la construcción, lo bien afeitada que estaba. Bueno, y la vía central, eso de lloros eclipsados. Estaban sacándose bellos y notas muy raros y eran bajos, pero bien raros. A mí dio una sensación de que ya lo conocían. ¿No os dais cuenta que preguntaron si se veía tan donde siempre? Oh no, eso es una forma de hablar. ¿Tú también? Nah, lo que yo digo. Tienes que dejar de ver tanta tele, que si CSI, que si mentes criminales y así estamos todo el día sospechando de esto. Pachu, ¿qué fais con esos aires colgados del pescuezo? Tranquilo, que no va a venir ningún vampiro ni lágaro. Estamos protegidos por parte. Sí, reímos, pero aquí están pasando cosas muy raras, cosas de brujería. ¿Qué dices? ¡Hala! ¡Ahora toma el otro! Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Podríamos almorzar? Sí, puede ser lo mismo que ayer. No, faves hoy non tengo. Hoy fice pote y después el tengo casadillas. Sí, vamos igual. No, hoy por lo menos a las 12 de la mañana. Con estos almuerzos vais para seguir el colesterol a casa. Monstruos, estos sientes son de los que nos tenemos que proteger. Pacho, tío mío, ¿qué es lo que te conté? Ayer, muchísimos, tenéis muchos Oscares, que ya como si los hubiera visto muchas más veces. Yo ayer cuando matasteis todos caí en cuenta. Buenos días, pero bueno, Pacho, todavía estamos con ellos. Ya te expliqué ayer que no era posible. No vas a hacer que ibas al médico, ¿Cómo no, señora? Disculpen, hoy querríamos ir a ver a los gochos. ¿Dónde tienen los aposentos? Uy, eso tiene que ir al camerino. Quiero como veis, vivo mayor que él.
Cuídalos todos usted. Bueno, yo cuido los míos, ahora de los demás, no. Basta de trabajo me dan los 3 que... Y podríamos ir a verlos con usted. Así no vestido. ¿Qué quieres con ropa especial a venerarlos? ¡Ateo! Hombre, una fundina y unos madrileños un tarín más que las llevasen. ¿Esto valdrá? Muy blanco lo veo, pero mejor que nada. No sé qué me da, que sigue necesitando un baño como cuando los trajimos. ¡Hala, vamos! Sí, sí. ¡Hala! ¡Chao! ¡Chao! No podemos dejar de ir solo a Benito con ellos. Pachu, no entame. ¡Ah, Pachu! ¿Pero qué te dio con esos pobres zapatos? Si son saladísimos. Eso sí, además comprarles un traje pana que dais de comer. Pero no fai mal a nadie. ¡Qué burros sois! No veis la verdad que la tenéis delante de los pocicos. ¡Miradlos! Miradlos, están aquí. Tan iguales de cuando los retrataron. Esto ya es cosa del diario. Pachu, no es eso. Eso que estás diciendo no tiene ningún sentido. El vino no sé qué me da a mí que vas a tener que llevarlo al médico porque está pasando esa revolución. A estas edades la tiesta ya no furula. Vaya se me furula, hacía el favor de ir por cuadro. Ah, vamos a dar un paseo que nos dé un poco de aire. Como siga así, no sé qué me da a mí que va a tener que hacer un exorcismo. ¡Calla la boca! A ti sí que tienes que hacer un exorcismo a ver si dejas de decir fatales. La verdad, que si se dan un aire. A ver, ¡Un aire! ¡Una ventolera! ¡Son cagados y pintados! vamos a ver. Este grabado y es de cuando se puso la capilla, que contaba mi abuelo que vinieron unos ingenieros feriatos a ayudarlos a cocer. Y estamos hablando de más de 300 años. Pues fía, si son ellos de verdad, hay que preguntarles qué creen usen, porque vamos, pero ellos no pasan los años. Así no voy a estar yo con tanto brócoli y tanto calabacín. Pobre Pachu, la verdad que estoy un poco inquietante. ¿Oísteis? ¿Qué pasó? ¿Sabéis el pifiesto que me montaron los feriatos a cuantos gochos? Que cómo se me ocurría tenerlos en ese sitio oscuro, revolcándose entre el barro, que por qué no los tenía dentro casa, con silgones de plumes, baños relaxantes. ¿Y qué ellos dijiste? Que sí, y que si querían que ellos ponían una masajista particular para que así los chamones saliesen más tiernos. Iba donde ellos y cae el plomo para el suelo. ¿Y después qué hicieron? No sé, enfadarse y empezaron a sacar semillas de acurripar gochos. Habla ya que si estoy inadmisible, que si esto, que si lo otro. Y estoy yo pensando, a ver si van a ser de sanidad. Pero si tú tienes a los ganchos como reis, come mejor que yo. Ya, eso pienso, pero bueno. Luego preguntaronme que dónde estaban el resto de gochos del pueblo y para allá que fueron a buscar a los demás. Esto es muy raro. No tenía conocimiento de que fueran venir a hacer una inspección de sanidad. Voy a ir hasta el cuartel a ver si me entero de algo. Yo voy a ir para casa, no te gusta. Y tú, tira para la cocina, que empana cachupinos. ¡Venga, funcionando! Al menos déjenme probar un poquitín. ¡Tengo dedos! ¡Tira! Buah, vaya fedor traemos en riba. Probes gochinos, donde se vio que al animal sagrado de una civilización lo tengan viviendo en tierra. Dilo abiertamente, mujer. A mierda, que ya lo que volvemos nosotros ahora. Bueno, vale ya, centraos. Con este fedor, cuesta centrarse. Esto es muy gordo. Tenemos que sacar a todos los gochos de aquí y llevarlos de vuelta para el hermoso planeta. Pues ya me dirás como fío, porque no es un platillo, que llegue con una caja de cerillas, no nos entra ni medio. Habrá que pedir refuerzos. Esto es una situación de emergencia. Necesitamos un camión espacial de animales vivos. Un trailer mayor, que en riba ser unos cuantos tan gordos como qué sé yo. Voy a meterles coordenadas de todos los curripes a los que tienen que ir a abducir gochos. Cago en los anillos de Saturno, aquí dice que tienen a todos los camioneros intergalácticos espaciales de convoys ocupados, que necesiten unas horas más. Home, mujer, no nos fagas de ir curripa por curripa. Vamos a agilizarlo nosotros un poco y aprovechar el tiempo.
Vamos a llevarlos a todos a un mismo sitio para que los abduzcan a la vez. Tienes razón, pero ¿a dónde podremos llevarlos? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡A la capilla! Todos los gochos del pueblo metidos en la capilla. Eso sí va a ser gloria bendita. Bueno, pues en cuanto a tapeza para reponer fuerzas, a casa Marisa que nos debe comer otra vez esas viandas tan ricas. Solo pienses en comer, Espero que no tarde mucho en llegar los refuerzos, porque si no, ya puedo ir despidiéndome de mis vacaciones en Plutón. Bueno, mujer, pues vacaciones gastronómicas en Ferechosa. Piénsalo así, no vas a notar la diferencia. Los dos lugares dan igual de lloñe y de fríos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, rapazos. ¿Podríamos disfrutar por vez camino de los dones culinarios? Faltaría más, no me digan que marchen ya. Sí, la nuestra misión aquí ya finó. Misión. Sí, bueno, misión vacacional, sí, eso. ¿Qué cosas más raras dicen estos rodas? Algo antes, señor. No sé qué pasaría a feria del cantón. Hay un revuelo. No sé qué sentí que se parecían a los gochos a Manolí. ¿Cómo te van a desaparecer los gochos? Si son como burros de grandes. Desearía la portería abierta y escaparían. No me digas la fía. Ahí te bateta. Trae un xareo. ¡Nunca! ¿Qué? Los mis gochos, nunca. Pues tampoco. ¿Cómo que soy míos tampoco? Desaparecieron más. Pero menos de Manolí sentido. No sé. A ver, Benito, ¿tú no te echarías la portilla mal trancada? Que no, que estoy segurísimo que eché trampo. Probármelo. ¿Cómo te los iban a robar? Si esos gochos no son de tamaño bolsillo, precisamente. Vaya, Margarita. 8 de 12 de desaparición de gochos. Pues vete apuntando a la novena. Los dos también, no doy crédito. ¿Cómo van a robar 20 gochos de 300 kilos cada uno una noche y sin que nadie se enterara? Y es totalmente imposible. Yo brujería, eso yo lo que llevo. Nada, Marcio, tengo mucho que hacer. Pero toma una tira de algo, mujer. Qué suerte tienen algunos. Ya veréis, los cachopinos de vuestro amarillo están buenísimos. Bueno, o eso ya lo que yo creo recordar, para tanto que no los cazo. ¿Cachopinos de qué, o? De gocho, y de gocho de casa, concretamente de uno de los de Benito del año pasado, que todavía me quedaba algo en el alcohol. ¿Pero qué vos pasa con mis gochos de casa, o? Estoy intolerable. Don Fermín, queda usted detenido por el secuestro de todos los gochos del pueblo. La dirección de los mismos en la capilla. ¡Carífiso! ¿Qué estás diciendo, Telva? Lo que estáis oyendo. Tiene a todos los gochos del pueblo metidos en la capilla. Dimos cuenta al pasar por allí que lo sentimos. Me cago en todo. ¡Que yo no fui! ¡Cállate, faltosos! ¡Y que fuera el faudil de Jamelín con todos los gochos detrás! Esto ya es el diario, brujería. Ayer marchaste muy sano con Pancho. Y no te volvimos a ver. Tiempo tuviste bombo. Manos arriba todo el mundo. Acaban de ser chorrais. Me cago en los foriatos. Que no se muevan aire y que a nadie se le ocurra abrir esos gochos. Dame las llaves ahora mismo. No me entiendo nada. ¿Pero qué vos pasa a vosotros con los gochos? A vosotros. La pregunta es, ¿qué vos pasa a vosotros con ellos? ¿Fuisteis vosotros los que los cerrasteis en la capilla? Sí, pero para proceder a la su liberación. Lleváis siglos oprimiéndolos y tratándolos como objetos para los vuestros beneficios. Pero si viven mejor que Manolo, si comen mejor que Manolo. Sí, verdad, Silencio. Non se vos traxo al animal sagrado para engordarlo y comelo. Traxose vos para venerarlo y tenerlo de algodones. Home, pues bien que comiste chorizo, tocino, cachopinos, patatas fritas de pingo. ¿De dónde pensáis que sale? Del cielo.
Precisamente. ¿Dónde creéis que vinieron los fuertes estos? ¿Del cielo? ¿Del espacio exterior? ¿Veis? Brujería. Brujería, blasfemia. Fatal. ¡A callar todo el mundo! Cuando venimos hace más de 300 años, ayudamos a montar la dichosa capilla. Que por cierto, ¿a quién narices se le ocurre levantarla entera y después querer meter la viga? Trajimos pues como regalo al gocho sagrado. Y sagrado ya para nos, que nos quitó de mucha fama y muchas miserias. Si no fuera por San Martín, eso es un ritual de muerte. De muerte a los tocinos, yacones y jabones. A ver, ¿estáis diciendo que vinisteis va más de 300 años a ayudar a meter la viga atravesada de la capilla? ¿Veis? Ya os dije que son los reinados, que están iguales. Ay, muchas gracias, señor. Los míos retoques costó meter así. No entienden nada. Humanos, toda la historia de la humanidad igual. Nosotros venimos a ilustraros, a enseñaros, y vosotros hacéis lo que os da la gana. La nuestra civilización Anunnaki del espacio exterior lleva milenios viniendo al planeta Tierra a ilustraros, a ayudaros a construir grandes edificios que pasaron a los anales de la historia, obsequiándoos con animales sagrados a los que venerar. Y no hacéis más que ser unos desagradecidos. Ah, esto me lo he en el documental de Discovery. Como lo de las pirámides de Egipto, ¿eh? Las pirámides de Egipto normal que pasaron a los anales de la historia, porque son espectaculares, pero la nuestra capilla con la viga atravesada. Home, Teima, la nuestra capilla no tiene nada que envidiar a las pirámides de Egipto, ¿eh? Don Fermín, por Dios, que metieron la viga atravesada untándola con mantega. Bueno, hombre, pero porque de aquello ya éramos muy mozos, ya inexpertos y no dimos golpe en toda la carrera, básicamente. Metimos la viga como buenamente pudimos. A ver si ahora los ayeranos vamos a tener la fama cabezones por estos marcianos que se emperraron en meter la viga atravesada untándola con manteca. Anunnakis, caballero. Lo que sé yo. Pero si ya tenían toda la capilla fecha, y era lo último que faltaba. Y no hubo manera de hacerles entender que había que desmontarla para poder poner la viga. Entonces un poco necios de aquello que éramos. Necios y trabados, como van los ayeranos, sí. Sí, pero por culpa vuestra ahora somos conocidos mundialmente como los de la viga atravesada. ¡Hombre, por Dios, vaya faena! Queríais meter la viga sí o sí, aquello fue lo único que se pudo hacer. Nah, lo que yo digo, mandarnos a los más burros en la promoción de Anunnakis a hacer la capilla. Hombre, esperemos que no hagáis lo mismo con el pirámides de Egipto, porque si no... Bueno, la esfinge falle falta una rinoplasia vaya de años. Silencio ya, mucho que se hace, pero ahorita la capilla tiesa con mi carvalho. Pues señores Anunnakis, pienso que en vista de que ya por culpa vuestra llegó su trabajo mal fecho, que los de Felechosa tengamos el mote de los de la viga atravesada y la fama de cabezones que ello conlleva, deberíais baixar les armes, deixar los coches tranquilos y marcháis a los chistes por vuestro planeta. Además, estoy tardando mucho en volver. Los mis compañeros van a tardar en venir a buscarme y van a montarse aquí la de coller. De acuerdo, pero que sepáis que esto no va a quedar así. Volveremos a buscar a los gochos para proceder a su liberación. Sí, pues como no os deis prisa, vais toparos colgados del arcón, que dentro poco de San Martín. Eso, tú por algo más, ya está. ¡Cágales, pitafrases! ¡Marcharon sin pagar! Oye, Telma, ¿qué te metes poses? Ay sí, perdón, don Fermín. Por cierto, necesito que nos abra la capilla para sacar los bolsos. Sí, menos mal que tengo una copia de las llaves en casa. Y, por cierto, ella escoltando hasta ella y esperando a los vecinos que yo no fui. Eso es el otro asunto. A ver qué os cuento, porque la verdad no sé si me lo van a creer. Hombre, pues dijimos que les ibas a echar la bendición por San Antón. Vamos. Pero ay, que voy a ir yo por el cochino. Yo también voy, que esta es la cosa más interesante que pasó en los últimos 20 años en este pueblo. Esa capilla tiene que tener un aroma divino. Anunnakis pufistes. Y estoy yo pensando. Dijeron que querían volver lo mismo monte en el Pacma. ¿Y eso, Guille? Partido Anunnaki contra el maltrato animal. Anda, tú tira para la cocina que hay que espiar a los medios. ¡Venga! ¡Funcionando! A la vuelta a lo verde, qué cruz. No, si todavía acabaré yo por apuntarme al Pacma. Total, para lo que cato yo el gochu.